familia, ¿cómo están? Soy Betty Lascano y el día de hoy les traigo un tutorial de cómo hacer mechas con gorro cuando hay mucha cana. Esto es petición de muchas y muchos de ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos con este tutorial? Les presento a Leida. Anteriormente ya me había servido de modelo y hoy le toca retoque de mechas. Podría hacerlas con papel aluminio. En esta ocasión las voy a hacer con gorro para aclarar y despejar muchas dudas, porque me preguntan, ¿cómo puedo hacer unas mechas con gorro y tengo muchas canas y tengo tinte? ¿Hago primero las mechas y después el color o cómo le hago? Quiero decirles que este video va a ser un poquito largo porque quiero que lo hagan de la manera correcta. Si ustedes van a realizar unas mechas con gorro, es de suma importancia, aunque no tengan canas, primeramente emparejar la tonalidad, aplicar el tinte primero y después hacer las mechas. No pueden hacer las mechas primero y después hacer el tinte, porque cubrirían por completo su trabajo de color. Aleida, de la parte de la coronilla hacia adelante tiene casi 100% de cana y de la coronilla a la nuca tiene la cana más dispersa. Podríamos hablar de un 70% de cana y un 30% de color natural. Ustedes pueden observar que la parte de enfrente se ve mucho más clara y es por el porcentaje de la cana, y en la parte de atrás el color se ve más oscuro. Esto pasa normalmente. Con este tipo de coloraciones hay que tener mucho cuidado y hay que seguir la técnica correcta para que el color siempre luzca bonito y que no se vea ese color disparejo, más claro enfrente y más oscuro de atrás. Así que vamos a iniciar con la aplicación de tinte. Pongan mucha atención porque este video es una gran clase de colorimetría. Vamos a iniciar por hidratar el cabello y voy a utilizar el suero hidratante de Yenvit. Este nos va a mantener la hidratación durante todo el proceso químico. Una vez aplicado, es importante secarlo. Con Aleida vamos a empezar con la presuavización de la cana y para esto voy a utilizar 25 gramos de tinte en color 6, que es un rubio oscuro, y 50 mililitros de agua natural, agua de la llave, como ustedes le gustan llamar, y lo vamos a mezclar perfectamente bien. Esta fórmula la vamos a aplicar en toda la cana. Recuerden que es una ligera barnizada. No deben de saturar mucho porque si lo hacen al momento de aplicar el tinte corren el riesgo de que no haya un buen cubrimiento. Este barniz se aplica, como lo digo, un ligero barniz. Se aplica en toda la cabeza donde está la cana. Una vez que terminas de aplicar la presuavización, es importante aplicar el tinte inmediatamente encima de ella. No tiene tiempo de pose la presuavización. La aplicas y encima aplicas el tinte. La fórmula que voy a utilizar en el tinte va a ser 90 mililitros de oxidante de 20 volúmenes más 25 gramos de tinte 6SN. Este tinte es especial para el cubrimiento de cana, ya que tiene mayor cantidad de pigmento, más 25 miligramos de tinte 6.3. Con esto me da un total de 50 gramos. Lo mezclamos perfectamente bien y lo aplicamos encima de la presuavización. Recuerden, la presuavización no tiene tiempo de pose. Vamos a aplicar empezando por la parte de enfrente. Si tienen canas, siempre van a empezar a hacer la aplicación por la parte de enfrente. Aquí sí hay que saturar perfectamente bien el cabello para que al momento de absorber el color
haya suficiente producto. En ocasiones aplican muy poquito tinte cuando hay canas y ¿qué pasa? No hay un buen cubrimiento. Es importante que si hay canas o van a hacer una coloración normal, deben de saturar perfectamente bien para que el color quede más firme y quede con más intensidad. El tinte lo vamos a aplicar en todo el crecimiento. Una vez terminado de aplicar el tinte, vamos a dar un tiempo de calor de 25 minutos, ya que Aleida tiene mucha cana. Si ustedes tienen mucha cana y tienen un climazón o una máquina generadora de color, les recomiendo que den 25 minutos. Si no es así, den 40 minutos naturales. Pasado ese tiempo, vamos a dar un tiempo de 5 a 10 minutos, esperar que la cabeza se enfríe y pasamos a la clienta al lavabo. Vamos a humedecer medios y puntas y a la fórmula que sobró le podemos agregar un poquito de agua y esta la vamos a aplicar de medios a puntas. Esto va a ser para darle color en los medios y puntas. Recuerden que Aleida tiene mucha cana y el color que ella se aplicaba es un color a la altura de un rubio oscuro que se veía más claro por la cantidad de cana. Estamos aplicando el mismo tono que ella normalmente se aplica. Estamos dando baño de color, lo vamos a dar por 10 minutos para que el cabello se impregne con la coloración. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el tinte perfectamente bien y vamos a dar champú con baño retención. Este champú es especial para fijar las coloraciones. Es importante que se laven con champú que les ayuden a fijar la coloración. Y para complementar el tratamiento vamos a utilizar la mascarilla color firme, que es la que nos va a sellar el color. Como vamos a hacer mechas Aleida con gorro, es importante que ustedes preparen el cabello para que al momento de hacer las mechas y introduzcan el gancho, se deslice fácilmente el cabello. Vamos a utilizar liso hidratado de Yenvir. Este es un hidratante que da mucha suavidad al cabello. Es especial para ti que quieres lucir una cabellera bien lacia, libre de frizz, y además es un termoprotector. Lo vamos a aplicar en todo el cabello y vamos a plancharlo para prepararlo para hacer el siguiente procedimiento. Quiero que observen que a Aleida se le cubrió completamente la cana. Esta técnica de cubrimiento de canas, la verdad que a mí me encanta porque me da muy buenos resultados. Una vez planchado el cabello, les recomiendo que vuelvan a aplicar tratamiento. En este caso voy a aplicar queratina líquida de Yenvir. Este tratamiento me va a dar mayor suavidad para que al momento de introducir el gancho en el gorro, el cabello también se deslice fácilmente y no vamos a jalar a la clienta. Ahora colocamos el gorro y empezamos a sacar las mechas. Aquí ustedes van a manejar la cantidad que ustedes deseen. Hay personas que quieren pocas mechas, otras una gran cantidad. En el caso de Aleida, como ustedes pudieron observar, ella tiene bastante cana. Aquí lo más recomendable es hacer mucha mecha para disimular la cana que tiene ella. Si hago muy poquitas mechas, no voy a conseguir el resultado que se quiere. Se supone que cuando hay mucha cana, lo que queremos es disimularla. Y con los tonos claros y mechas decoloradas, créanme que van a lograr ese efecto. Aquí estoy yo sacando mechas y me están ayudando también. Una vez terminado de sacar todas las mechas, es momento de realizar la fórmula que voy a utilizar para decolorar el cabello. Voy a utilizar 3 tapas de polvo decolorante más
6 tapas de oxidante en crema de 20 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva especial para cabello quebradizo. Recuerden que yo siempre inicio con esta cantidad de producto porque prefiero que no me sobre, o si necesito más vuelvo a realizar otra fórmula porque hay veces que desperdiciamos mucho producto. Voy a empezar por el crecimiento aplicando perfectamente bien la fórmula, saturando todo el crecimiento. Quiero que observen que a Aleida nada más estoy aplicando el decolorante en crecimiento y estoy dejando las puntas libres porque todavía no quiero decolorar de medios a puntas, ya que ella trae mechas anteriores. Primero vamos a aclarar el crecimiento y vamos a envolverlo con papel para emplayar para generar un poco de calor, y después vamos a hacer otra fórmula para medios y puntas. Vamos a dar un tiempo de pose de 20 minutos con calor. Pasado ese tiempo, vamos a aplicar de medios a puntas otra fórmula de decolorante. Esta va a ser 3 tapas de polvo de colorante más 6 tapas de oxidante en crema de 10 volúmenes más mitad de ampolleta terapia intensiva. Esta fórmula la vamos a aplicar de medios a puntas. Vamos a saturar perfectamente bien para conseguir una aclaración pareja. Una vez aplicado, vamos a mover un poquito de medios a puntas para agilizar un poquito más la aclaración. Damos un tiempo de pose de 15 a 20, puede ser hasta 30 minutos sin calor. Pasado ese tiempo, vamos a retirar el decolorante y vamos a quitarle el exceso de agua. En el caso de Aleida, nos quedó una aclaración dorada. Es por eso que vamos a aplicar champú platinado de Yenvir para eliminar un poco el reflejo dorado. Esto se los recomiendo mucho. Si ustedes tienen una aclaración así dorada como la que quedó en Aleida, les recomiendo que apliquen baño platinado de Yenvir o cualquier otra marca que tengan y lo dejen de 3 a 5 minutos y lo retiren. Con esto van a lograr eliminar un poco el reflejo dorado. La fórmula del matiz final que voy a utilizar va a ser 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 25 gramos de 9.1 más 3 gramos de 0.12. Esta fórmula la vamos a aplicar solamente en la mecha, todavía con el gorro. Vamos a aplicarla de manera generosa y vamos a dar un tiempo de pose, puede ser de 5 hasta 10 minutos. En el caso de Aleida fueron 8 minutos y después empezamos a retirar el gorro con el matiz. Lo hicimos de esta manera porque la suavidad que da el matiz ayuda para que al momento de jalar el gorro no duela a nuestra clienta. Vean cómo lo están haciendo las chicas, lo van jalando y el cabello se va deslizando suavemente. Una vez retirado el gorro, es momento también de retirar el matiz. Lo vamos a hacer con abundante agua y recuerden que tiene que ser con agua que no esté muy caliente porque el agua caliente hace que se fugue muy rápido la coloración. Una vez retirado el matiz, vamos a dar champú con baño retención, este champú que nos ayuda a fijar la coloración. Para finalizar vamos a aplicar la mascarilla color firme de medios a puntas. Para finalizar con esta coloración vamos a aplicar liso hidratado de Yenvir porque vamos a alaciar el cabello para que ustedes vean la coloración, lo bonita que quedó. Steffi se va a encargar de darle los toques finales de maquillaje a Aleida para que nuestra modelo luzca más hermosa.
el resultado final de Aleida. Vean cómo cambió su cabello. Cuando hay canas, yo les recomiendo siempre hay que aplicarse tonos claros, y si se pueden realizar mechas es mucho mejor, porque con eso van a cubrir más las canas, van a retrasar un poco más el retoque del tinte y no van a estar con ese contraste de color tan marcado cuando lo hacen con tintes oscuros. Si se aplican un tinte negro, a los 3 días ya se ve lo blanco de la cana, o si se aplican un tono castaño oscuro o castaño claro, pasa lo mismo. Si tú tienes canas, yo te recomiendo que utilices siempre tonos claros. Recuerden, querida familia, que la base del aprendizaje es la práctica. Así que, familia, les recomiendo que practiquen mucho para que logren ser unas grandes profesionales.